programa de hoy, desde México, obispos condenan desalojo violento de migrantes albergados en una catedral. Medidas económicas del Papa para acabar con privilegios en el Vaticano pondrían en aprietos a trabajadores con sueldos modestos, opina Vaticanista. Desde Nigeria, obispos piden al nuevo presidente musulmán libertad de creencia y que todas las religiones sean tratadas por igual. Corea del Norte, el país sin sacerdotes que prohíbe la Biblia. Le contamos más en nuestro especial Iglesia Perseguida. En la fiesta de la beata mexicana Conchita Cabrera, el matrimonio y ser madre fueron su camino de santidad, destaca su sobrina bisnieta. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Cerrando la semana, soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos las noticias desde México contándoles que en Ciudad Juárez, localidad del estado de Chihuahua, policías municipales irrumpieron este jueves en la catedral para arrestar a migrantes alojados ahí. El obispo de Ciudad Juárez, Monseñor José Torres, denunció el hecho. En su comunicado, el prelado cuestionó el modo en que se actuó. Pidió que no se repitan estas situaciones en la catedral ni en ningún otro albergue. La conferencia del episcopado mexicano también condenó en forma rotunda los hechos. Detalló que durante el operativo policial, varios fueron agredidos. Al menos un migrante quedó lesionado. El episcopado aseguró que presentarán denuncias ante las autoridades. Más noticias de la Iglesia en México con nuestro corresponsal, Diego López Colín. Me encuentro desde la Catedral Ortodoxa de la Ascensión del Señor para contarles que a un año del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, la Iglesia Católica y Ortodoxa de la Ciudad de México hicieron un acto de hermanamiento en el que hicieron una oración ecuménica por la paz. 12 meses ya pasaron desde que estalló el conflicto, el cual hasta el 30 de enero de este año ha dejado un saldo de 7.000 decesos y más de 11.500 heridos, además de 8 millones de refugiados en Europa Occidental, según datos de la ONU. Es por esta razón que los representantes de diferentes ritos católicos se unieron para pedir por el cese a la violencia. En el acto se le pidió a los cristianos a ser instrumentos del amor de Dios y no promotores de la guerra. En este mismo tema, el delegado de los católicos, Monseñor Francisco Javier Acero Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, reprochó fuertemente en contra de quienes usan el nombre de Dios para justificar actos de terrorismo, así como para incitar al odio, la violencia, el extremismo y el fanatismo ciego. Ningún seguidor de Jesucristo, ningún creyente debe incitar a la guerra y no instar a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitar a la violencia o al derramamiento de sangre. En el rezo estuvo presente la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, la Iglesia Ortodoxa de Rusia, un representante de la Iglesia Ortodoxa griega, así como miembros de los movimientos de los focolares y la comunidad de San Egido. Debido a los constantes ataques que se realizan a los templos, en especial católicos, en el marco de las marchas del Día Internacional de la Mujer, un grupo de abogados cristianos elaboró una petición para exigirle al gobierno que se comprometa a proteger el patrimonio religioso. Se ha estado difundiendo una carta dirigida al secretario de Gobernación, en donde se expresa la preocupación de que el feminismo radical aprovecha las distintas marchas que se producen el 8 de marzo para vandalizar los exteriores de los recintos e increpar contra los fieles que ahí se encuentran. Por ello, y en vista de las posibles confrontaciones que puedan producirse en apenas unos días, se ruega que se despliegue mayor seguridad para que se pueda ejercer sin miedo la libertad de culto. Estamos lanzando una petición al gobierno mexicano para que, en ejercicio de sus facultades y el respeto del Estado de Derecho, se puedan blindar los templos que han sido sujetos de ataques en las últimas grandes movilizaciones feministas. Al parecer existe una permisibilidad del gobierno a los grupos y colectivos feministas para no sancionar los actos que en su momento están ejecutando en contra de principalmente las iglesias católicas. Entonces queremos prever esta acción pidiéndole al gobierno mexicano que blinde las iglesias, las principales iglesias de México, no nada más de la Ciudad de México, que son las más afectadas, pues para que se preserve el patrimonio cultural, se preserve un lugar sacro para los que somos católicos y se mantenga el Estado de Derecho. En caso omiso de la advertencia y que se llegue a suscitar alguna afectación, la asociación dijo procederá legalmente en contra de quienes resulten responsables de esta negligencia. Desde el Vaticano, el Papa Francisco bendijo lo que será la primera universidad en Isla Mujeres, un proyecto de educación católica.
Hace unos días, en el aula Pablo VI en el Vaticano, se llevó a cabo un encuentro entre autoridades universitarias y civiles con el Papa Francisco, a fin de presentar el proyecto de la primer universidad en Isla Mujeres, misma a la que el Santo Padre impartió su bendición apostólica. Isla Mujeres apenas cuenta con una población de no más de 20,000 personas. Sin embargo, tiene la problemática de que sus jóvenes isleños de escasos recursos no pueden viajar hacia otros lugares para continuar su educación. Con este plantel, se pretende ayudar a los estudiantes a superar los obstáculos económicos y de movilidad a los que se enfrentan. La universidad, la cual dependerá de la diócesis de Cancún-Chetumal, será de paga. Sin embargo, tendrá el programa de opción de becas para aquellos que lo requieran. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. El Papa recientemente ha tomado medidas de carácter económico en la Santa Sede. Para informarnos al respecto, estamos conectados con Andrea Gagliarducci, analista vaticano de H Stampa, agencia del grupo ASI en italiano. Gracias por estar con nosotros, Andrea. Gracias a vosotros. ¿Cuáles son las recientes medidas económicas que ha tomado el Papa? Así, el Papa ha tomado una provisión económica que dice que no están nada más apartamentos o casas que son de la Santa Sede, que son alquiladas gratuitamente o alquiladas a precios de favor, pero tiene que ser alquilada a precios de mercado. Es una diferencia con el pasado, porque en el pasado están apartamentos de uso de oficina, que fueron gratuitos por los cardenales, por ejemplo, el apartamento del cardenal secretario de Estado que está en el Palacio Apostólico, o otros apartamentos, y están apartamentos en la Santa Sede que son apartamentos del APSA, de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, son apartamentos que son alquilados a un precio de favor, 30-40% menos del precio de mercado usualmente. ¿Cuál es el objetivo de estas medidas? Yo creo que el Papa tenía el motivo de bloquear, de golpear los privilegios, o lo que él ve como privilegios, y está un problema económico también, porque la Santa Sede tiene una situación económica muy mala después el COVID. Así, muchos apartamentos, muchos negocios no alquilan más y no estuven el dinero que venía de los museos vaticanos, así tenían que colectar más dinero otra vez. De otra situación, de otro lado, tienes el problema que muchos dependientes del Vaticano, muchos trabajadores del Vaticano, no pueden alquilar más porque los stipendios vaticanos no son así altos, 1.300 euros el mínimo, 2.400 euros el máximo. Y estos apartamentos son en áreas muy privilegiadas, muy buenas, como la área de San Pedro. Y así es una dificultad para todos los trabajadores. ¿Cómo financiarán su alojamiento los cardenales, a quienes, entre otros, saluden las medidas? Oh, no lo sé, porque están las excepciones. El Papa puede excepcionar todo, esto está en el provvedimento, pero, por ejemplo, el apartamento del secretario de Estado es un apartamento que tienes que ser alquilado a un precio muy alto, pero el secretario de Estado no ha más de 5.000 euros el mes. Y así es, todo su dinero tenía que ir el apartamento. Así tienes que financiarlo con las donaciones en algunos casos, o tienes que financiarlo con sustancias en otros casos. No lo sabíamos. No sabíamos ahora cómo están a solucionar esto, porque la provisión es general y después están las excepciones que tenemos que ver. Has hablado de riesgos en estas medidas. ¿Cuáles serían específicamente? Esto es una pregunta muy buena, no podemos calcular en este momento. Nosotros sabemos que están más de 2.400 apartamentos de la administración de la Sede Apostólica, pero esto no es solo de la administración, porque antes otras administraciones de la Santa Sede tenían propiedad inmobiliarias, como Propaganda Fide, que fue independiente desde su origen, y Propaganda Fide tienes algunas cosas como 65 palacios en Roma. Palacios tenemos que
que pensar a 40, 50 apartamentos en cada palacio. Y así no sabemos cuánto va a afectar, pero esta es la propiedad inmobiliaria. Y la provisión no menciona las propiedades del capítulo de San Pedro, que no son listadas, pero son muchas porque mucha gente dio al Vaticano la heredad, porque no tenían familia y dio donaciones. Así nosotros no sabemos cuánto va a afectar las propiedades inmobiliarias. Muchas gracias, Andrea, por habernos explicado esta situación. Muchas gracias a vosotros. Ahora la información desde Nigeria. El musulmán Bola Tinubu es el nuevo presidente electo de esta nación, la más grande de África. ¿Qué le pide la iglesia al nuevo líder de Nigeria, país que registra un alto índice de persecución a católicos? EWTN Noticias entrevistó al presidente del Comité Episcopal Panafricano para las Comunicaciones Sociales, Monseñor Emmanuel Badeyo. Responde desde Etiopía, en una pausa de la Asamblea del Sínodo Continental para la Iglesia en África a la que asiste. Escuchemos. Bueno, permítame decir que a lo largo de todo el proceso de las elecciones, la Iglesia en Nigeria ha sido de la opinión de que tenemos que hacer todo lo posible para orar, votar de acuerdo a nuestra conciencia, obedecer todas las leyes y que quien quiera que surja al final del día, como iglesia y como pueblo que cree en Dios, lo apoyaría como Dios puede hacer que cualquiera camine para su propósito y para el desarrollo del país. Así que tras el anuncio de Bola Tinubu, desde la iglesia creemos que hay posibilidades de que los competidores opositores acudan a la apelación. Pero como se ha anunciado, la actitud ha sido llamar a la calma y hacer un llamamiento a la paz y esperar el resultado, si es que hay algún recurso en contra de su elección. Y que pase lo que pase, todo presidente nigeriano necesitará nuestra plena y total cooperación como buenos ciudadanos y como buenos católicos. Monseñor Emmanuel, ¿qué están pidiendo los obispos nigerianos de este nuevo gobierno? La Conferencia Episcopal Católica sostuvo una reunión justo antes de las elecciones en Nigeria. Tuvimos la oportunidad y el privilegio de recibir a los 3 candidatos presidenciales y les presentamos una lista de demandas y deseos para el país. Lo que nos gustaría ver, lo que hemos recibido del pueblo de Nigeria, de cada diócesis, de cada una de las 57 diócesis. Parte de ello es prestar atención a la vida de los jóvenes, crear oportunidades de empleo para ellos, invertir en educación, que cesen las incesantes huelgas que han afectado a la vida de tantos nigerianos. Pedimos que todas las religiones reciban el mismo trato, para que todas las personas que viven en Nigeria puedan practicar su religión libremente. Pedimos que el gobierno se ocupe de la seguridad, porque Nigeria ha vivido tiempos muy inseguros, para que cese el extremismo religioso. También pedimos que el gobierno esté más cerca de la gente y escuche más sus necesidades, para que puedan ejercer sus derechos civiles, estén donde estén, y que el gobierno hará todo lo posible por mejorar la economía del país. Monseñor Badejo, ¿qué acción pastoral tomará la Iglesia Católica en Nigeria para este nuevo periodo? A estas alturas, cuando ya han pasado las elecciones, creemos que es nuestra obligación pastoral ayudar a la gente de tal modo que les hagamos responsables del mandato que han recibido, para que la propia gente participe en la gobernanza, para que encuentre todas las oportunidades de cuestionar las decisiones que toman sus líderes y para que la propia gente aprenda a vivir de acuerdo con la ley y no a llevar una vida llena de impunidad. Si la gente vive de acuerdo con la ley y pone su fe al servicio de sus vidas, Nigeria será sin duda un país mejor para vivir. Su Excelencia, muchas gracias. Gracias a usted y a su equipo y gracias a Dios por esta oportunidad. Hacemos una pausa y al volver, en la fiesta de la beata mexicana Conchita Cabrera, el matrimonio y ser madre fueron su camino de santidad, destaca su sobrina bisnieta. Además, Corea del Norte, el país sin sacerdotes que prohíbe la Biblia. Le contamos más en nuestro especial Iglesia Perseguida. Ya volvemos con más noticias con Enfoque Católico.
Según el último informe de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, Perseguidos y Olvidados 2022, la situación de los católicos en Corea del Norte ha empeorado en forma considerable con respecto a años anteriores. El informe dice, la persecución extrema de los cristianos ha alcanzado el umbral del genocidio. Se tiene noticia de asesinatos, abortos forzados, infanticidios y esclavitud. ¿Cuál es la realidad de este país? Nicolás García de WTN Noticias nos cuenta más. ...2002... Catedral de Changchun, en Pyongyang, capital de Corea del Norte. Es una de las visitas de una delegación de sacerdotes católicos de Corea del Sur para celebrar la Santa Misa. Los presbíteros fueron invitados por la llamada Asociación Católica de Corea del Norte, un organismo fundado en 1988 por el gobierno para controlar a los católicos. Se sabe que en 2011 y 2015 también invitaron al clero de Corea del Sur para celebrar misa en la catedral. La Catedral de Changchun es el único templo católico en el país. Es usada como atracción turística y fachada ante la comunidad internacional. El padre Lim Eun-hyung, secretario general de la Comisión para la Reconciliación del Pueblo Coreano, interpreta las invitaciones a concelebrar la Santa Misa como gestos del gobierno para ocultar la persecución religiosa en el país. Así lo dijo en entrevista a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. En esta misa no se sabe si los asistentes son de verdad católicos, ya que está prohibido dialogar con ellos antes o después de la celebración. En Corea del Norte está prohibido tener una Biblia católica, según la Fundación Cristiana Puertas Abiertas. En septiembre de 1948, a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se crea Corea del Norte. Desde entonces, el país, bajo una dictadura comunista, vive aislado del mundo. Según un informe de la Organización de Naciones Unidas del 2014, el gobierno de Corea del Norte ve en los cristianos una amenaza porque la iglesia es un lugar de interacción ajeno al Estado y su fe cuestiona el culto a la dinastía gobernante. Él es Kim Jong-un, actual presidente de Corea del Norte. No ganó la presidencia, sino que la heredó de su padre. El culto a la familia Kim es obligado a la población. No hay una religión oficial en Corea del Norte. Es un país de mayoría atea. En su constitución se indica que los ciudadanos tienen libertad religiosa y libertad para oponerse a la religión. A falta de cifras oficiales, se estima que al año 2000 los no creyentes eran el 64% de la población. Profesan el muismo un 16%, el cheondoísmo un 13%, 4% de la población son budistas y el 1% son cristianos entre católicos y protestantes. Otra información extraoficial da cuenta de entre 800 y 10.000 católicos clandestinos, algunos de ellos presos. Según la organización no gubernamental Korea Future, los católicos que son descubiertos practicando su fe son castigados, por ejemplo, con encarcelamiento arbitrario en sitios parecidos a campos de concentración. Luego de la guerra de 1950, Corea del Norte martirizó, desapareció y expulsó a todos los sacerdotes, casi 200. Hoy no hay ningún sacerdote en el país. Durante la guerra, el régimen destruyó templos y la primera catedral de Pyongyang.
En 1988 fue inaugurada una nueva catedral en un esfuerzo del gobierno para mostrar la libertad religiosa. Es el único templo hasta hoy. Está bajo el control de la dictadura que no permite las actividades religiosas. En agosto de 2022 fue la última vez en la que el Papa Francisco pidió al dictador que lo invite a su país. El pontífice dijo así: cuando me inviten, y esto es lo mismo que decir por favor, invítenme, no diré que no, dijo a una radio surcoreana. En más de una ocasión, el Santo Padre repite su deseo de ir a Corea del Norte como agente de paz. Hasta hoy, la invitación oficial no llega. Y ahora un oficial de defensa de Corea del Norte de la organización cristiana CSW, defensora de la libertad religiosa en el mundo, nos da un testimonio de primera mano sobre la vida de un católico en este país. Por motivos de seguridad del testimoniante y el cuidado de la ayuda a Corea del Norte, mantendremos su identidad bajo anonimato. Escuchemos. No hay libertad religiosa o de creencias en Corea del Norte. Entonces, cualquier ciudadano que exprese una opinión o creencia que difiera con el régimen, y eso incluye a católicos y cristianos protestantes que profesen su fe, reciben un castigo. La sociedad coreana está estructurada con un sistema llamado el sistema Songbun, que es un sistema de clases donde los ciudadanos son asignados a la clase leal, la clase indecisa o la clase hostil. Y todos los que son asignados a la clase hostil son asignados a una vida de discriminación en la educación, en oportunidades laborales, en cuidados médicos e incluso en cosas como la distribución de alimentos. Entonces, todo quien es descubierto profesando una religión es asignado a la clase hostil. Los cristianos protestantes y los católicos están totalmente considerados en esta clase. Todas las religiones o creencias están prohibidas, pero los cristianos son particularmente considerados una amenaza para el régimen y son maltratados. Están vulnerables a encarcelamiento, torturas y hasta su ejecución. Toda la fe católica o profesar la fe católica está completamente prohibido. Entonces, trabajar por la fe, reunirse, a rezar o tener una Biblia es imposible. Hay historias de personas que tenían Biblias y fueron enviadas a prisiones como campos de concentración y hasta han sido ejecutados públicamente. Incluso sospechosos de mantener su fe, de profesar su fe, incluso en privado, es condenado porque es visto como una amenaza para la ideología oficial del Estado de Corea del Norte, que demanda un tipo de veneración e idolatría a la dinastía Kim, y todo lo que amenace esta completa lealtad, como la fe, es castigado. La situación es bastante peligrosa para los católicos en Corea del Norte. Ellos experimentan una muy severa persecución. Incluso aquellos que logran escapar, si son repatriados, si los mandan de regreso a Corea del Norte, están en un gran peligro. Hoy la iglesia celebra la beata mexicana Concepción Cabrera de Armida, conocida popularmente como Conchita. Fue una laica, esposa y madre de 9 hijos. Fundó las Obras de la Cruz, que tiene ramas de religiosas, sacerdotes y laicos. La hermana María Guadalupe Labarte es sobrina bisnieta de la beata e integrante de las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, congregación fundada por Conchita. A pedido de su superiora trabajó en los escritos de su tía bisabuela. Ella nos cuenta el legado que dejó Conchita Cabrera. Escuchemos. Bueno, yo siento que Conchita es un verdadero regalo de Dios a nuestro mundo, a nuestra iglesia, a todo hombre y mujer, pues que tenemos sed de Dios, lo sepamos o no lo sepamos. Conchita, en su vida sencilla de mujer, esposa, madre,
laica, ella pues no conoció la vida religiosa antes de casarse. Y ella se pregunta, cuando conoce las religiosas del Sagrado Corazón que llegan a San Luis Potosí, en donde vivía Conchita, se pregunta, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera conocido religiosas antes de casarme? Y ella siente que Jesús le dice, te casaste por mis altos fines. Y yo creo que sí, es algo que continuamente pues lo vemos realizado. Los altos fines que Jesús ha tenido de presentarnos un modelo en una mujer laica, esposa y madre, que bueno, no es que hizo un camino de santidad. Todos los cristianos estamos llamados a la santidad, pero en las épocas anteriores se pensaba que la santidad pues era propio de las religiosas, de los obispos, pero no se pensaba en la santidad de los laicos. Y la Iglesia, en un documento muy importante que se llama Lumen Gentium del Vaticano II, dice que todo el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios está constituido por obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, en su mayoría por laicos. Todos estamos llamados a la santidad. Y Conchita viene a demostrar al mundo de hoy que ella ha llegado a la santidad siendo una esposa, madre, laica en su vida normal de casada. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias, con un servidor. Hasta entonces.